Buenos días. Les estamos dando la bienvenida a todos los que en esta mañana se conectan con esta red social para congregarnos, así sea desde nuestras casas, y escuchar la palabra del Señor. Les damos la bienvenida a todos los hermanos de nuestra iglesia que nos están sintonizando, que nos están viendo. Y estemos orando en este domingo de resurrección para que todo esto, esta problemática nacional y mundial que estamos viviendo, pase lo más pronto posible y volvamos a nuestra normalidad. Esperamos un segundito mientras otras personas se están conectando. Un saludo a mi hijo Diego Burbano allá en Bogotá, a su esposa Marilyn Díaz, a mi nieta Dana Camila en Bogotá. Los queremos mucho. A todos los que nos están escribiendo, a Ovidio Javier Pérez Andrade y a toda su familia, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a dar comienzo entonces a la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para este día quiero que oremos un instante. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tuya es la gloria, tuya es la honra, por siempre y para siempre. Permítenos en este día, amado Señor, convertirnos en unos adoradores en espíritu y en verdad, como tú lo demandas en nuestra palabra. Aquí estamos, Señor, en obediencia, en primer lugar a ti, mi Señor, y en segundo lugar a nuestras autoridades. Estamos en nuestras casas, aislados, siguiendo las instrucciones para combatir en lo posible esta pandemia que estamos viviendo. Pero nuestro regocijo está en ti, en saber que tú eres fiel y que tú eres Dios fuerte, Dios grande, poderoso y verdadero. Y que así, Señor Dios, vivo como tú estás, tú tienes cuidado de todo lo que está pasando en el mundo, en cada país de nuestro globo terráqueo, en cada nación. Y cuando miras nuestra nación, sé que tienes conocimiento de nuestros 32 departamentos, de todos nuestros municipios, de todas nuestras ciudades, de lo que estamos sintiendo y viviendo cada uno de los que estamos en esta tierra. Padre, tú eres el Señor de toda la tierra y te pido humildemente que en este día escuches nuestras súplicas, escuches nuestros ruegos y vengan esos tiempos de refrigerio, vengan a nosotros esos tiempos de paz tan anhelados, Señor, por todos nosotros. Bendito eres, Dios amado, Dios del cielo, tú que vives, tú que reinas por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiero, amados, en esta mañana compartirles un texto bíblico que lo encontramos en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Dice la Sagrada Escritura: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos resucitan. Dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Esta palabra de Dios nos presenta un manifiesto bien claro y bien contundente. Y ese es el primer punto que quiero desarrollar en esta mañana. Si Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces no tenemos fe. Sí, porque entonces nuestra fe sería vana. Y poner nuestra fe en algo que no existe es una fe, discúlpeme la palabra, tonta. Es una fe pendeja, no sirve para nada. Y el apóstol Pablo está utilizando en este texto la palabra ilusoria, en el sentido de vacía, hueca. Dice el apóstol Pablo, he predicado para nada y ustedes no creyeron en nada. Si no hay resurrección, entonces no tenemos fe. Partamos de allí, no tenemos fe. Y si no tenemos fe, sería entonces un faltante. No hay razón para vivir. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de los muertos, entonces lo de Cristo es una farsa, es una mentira, es un engaño. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Y saben qué? Lo más triste, dice el apóstol San Pablo, y todos nosotros somos hallados testigos falsos. Porque hemos testificado de un Dios que no resucitó a nadie. Y si ese Dios no ha resucitado a nadie, entonces nuestro futuro es incierto. Y miren entonces aquí la gran importancia de la resurrección. Y hoy conmemoramos el día de la resurrección. Y este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que está en su hermosa palabra, lo vemos plasmado día a día en nuestro diario vivir. Porque esto no es una historia antigua que pasó. No, lo estamos viviendo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no ha caducado, se sigue construyendo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se ha cerrado, todavía tiene puertas abiertas para todos. Y cada uno de nosotros los creyentes, los que ingresamos, somos aportantes, somos los actores de este maravilloso evangelio. Ha transformado vidas. Si la resurrección no hubiese sido una realidad, créanme que el mundo ya hubiese sido otro el destino. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Si el evangelio, o mejor Pablo, tuviese razón y la resurrección de los muertos hubiese dado, entonces nuestra fe estaría estancada, nuestras congregaciones darían lástima, porque le estamos honrando y adorando a lo que no existe. Y eso sí es catastrófico, eso sí que da pena. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, eso es digno de conmiseración, de dar lástima. Pero no, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Esa tumba la hallaron vacía las mujeres que le visitaron en primer lugar. Y al no encontrar evidencias de su cuerpo, Él aparece después, se aparece a los apóstoles, se aparece a todas las personas con las que Él compartió y les da señales como toquen mis heridas, toquen mis clavos, toquen mi cuerpo, pero ya glorificado, ya resucitado.
Él vive, iglesia. Y la razón de que Él vive, de que Él resucitó, se los voy a dejar en 5 puntos aquí rápidamente. O 5 subpuntos, porque estoy en el primer punto. Si no hay resurrección, nuestra fe no sirve, nuestra fe es vana. Pero como hay resurrección, entonces mire, aquí están las 5 evidencias. El Evangelio ha ayudado a la niñez. Sí, en todo el mundo, el Evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha ayudado a la niñez. Porque en la historia se puede dar uno cuenta que antes de Jesucristo, el infanticidio era algo normal entre la gente. Así, ese menosprecio que se sentía por el género humano, al haber esclavitud, al haber menosprecio a la mujer, al haber menosprecio a los niños, ese infanticidio era común. Pero gracias al Evangelio, nuestros niños adquirieron un estatus superior, porque Él fue el que dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Observemos nuestra mentalidad tan corta sin el Evangelio, sin Jesucristo. El segundo punto, el Evangelio condenó la esclavitud. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a esta tierra, la esclavitud era una institución social. Se compraba, se vendía, se comercializaba. El ser humano en la actitud de esclavo era un objeto. Y gracias al Evangelio que condenó la esclavitud. Gracias al Evangelio se valorizó a la mujer. Antes las mujeres eran tomadas como rehenes de los hombres, como cosas, como objetos. Pero gracias al Evangelio, la mujer obtuvo una valorización. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo también promocionó la educación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo también engendró la democracia. Esto es fantástico. Un predicador norteamericano, Thomas Paine, dijo, la democracia no es sino un nombre político que se le da a los ideales que nosotros los cristianos introdujimos en el mundo como religión. Es decir, los estamentos, los puntos, las ordenanzas, los estatutos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en el Evangelio fueron como plasmados en una democracia para vivirla. Todo eso gracias a la resurrección de Jesucristo, gracias a el Evangelio que nos dejó. Me hago una pregunta, y usted debería hacérsela también. ¿Podría el cristianismo ser en vano e ilusorio? No, ¿cierto que no? Día a día, la resurrección de los muertos de Cristo Jesús y la de nosotros adquiere más ribetes de gran importancia y de gran esperanza. En segundo lugar, este es mi segundo punto. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, entonces no tendríamos perdón. Porque esa es una clave. Si Jesucristo resucitó, nosotros tenemos perdón. Esa es una importancia mayúscula, la que encontramos en la resurrección de los muertos. Aparte de que nuestra fe se fundamenta en la resurrección, nuestro perdón también se valoriza gracias a la resurrección. Pablo dice que sin la resurrección, quienes han muerto con la fe en Cristo están perdidos. Y la palabra perdidos que él utiliza aquí significa destruidos. Se refiere a la muerte o ruina eterna que es el resultado del pecado. ¿Se imagina usted, amigo que me estás escuchando allá en tu casa? Hermano que me estás viendo en tu casa. ¿Te imaginas tú si Cristo no hubiese resucitado? Entonces careceríamos de perdón, no tendríamos perdón. Y sería una de las mayores tragedias que el alma se pierda. Y deberíamos pensar en eso. Para el ser humano hay una tragedia
mayúscula, grande, y es la perdición de su alma. Y mire esto que le voy a decir. Aquí en el mundo en que estamos, los empresarios gastan miles de pesos en investigación para conservar la madera, para conservar la semilla. Gastan miles de dólares para conservar algo en esa tierra. Dios también se ha cuidado de nosotros, porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos un alma, y esa alma es la que Dios pretende que nosotros la conservemos. Y no la podríamos conservar en nuestras religiones, no la podríamos conservar creyendo en esto o en aquello. La única manera de conservar nuestra alma es a través de la fe en Jesucristo Jesús. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera Dios nos amó. Imagínense ahí el precio. De tal manera Dios nos amó que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cuánto valdría? No tiene comparación. No se puede medir en términos de oro o plata. Ese tremendo favor que nos hizo Dios al darnos a Jesucristo en expiación por nuestras culpas, por nuestros pecados. Eso nos hace ver a nosotros entonces privilegiados, privilegiados. Si Cristo no ha resucitado, entonces no tenemos perdón. Y la muerte vendría a ser como el final de la existencia. Ahí acabaría todo. Pero gracias a la resurrección de Jesucristo, la muerte no es el final de nuestra existencia. Gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte es apenas el comienzo de una vida eterna o una condenación eterna. Recuerde esto, si Cristo no ha resucitado, entonces, número 1, no tenemos fe. Si Cristo no ha resucitado, número 2, no tenemos perdón. Y vamos entonces a nuestro punto número 3. Si Cristo no ha resucitado, entonces no tenemos futuro. Sí, no tenemos futuro. El apóstol Pablo está diciendo que si no hay resurrección, entonces los cristianos son los más infelices de todos los habitantes de la tierra. Nos habremos negado por nada y dedicado a nada y estamos perdiendo el tiempo aquí. Eso es lo que dice el apóstol San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, entonces no tenemos futuro. Si Cristo no ha resucitado, entonces en vano es la predicación, en vano es la fe. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que permitió que su tumba fuese quedado vacía, porque Él se paró de entre los muertos y vive y reina por los siglos de los siglos. Nosotros vivimos en un mundo lleno de infelicidad, pero en medio de esta infelicidad, lo leemos en su palabra, tenemos una gran esperanza, un gran consuelo. Cristo nos está brindando ese consuelo. En medio de nuestros pesares, en medio de nuestras dificultades, Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, a todos los que en Él creemos. A la desesperanza del mundo, Dios le da esperanza. A la muerte de este mundo, Dios le brinda vida. A la mentira que arropa a este mundo, Dios le da su verdad. Esos son los beneficios de nuestra resurrección. De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la nuestra, porque también resucitaremos. De ahí que nuestra esperanza es a morir en la fe, no en las religiones, sino en la fe en Cristo Jesús. Entonces, quiero que le quede bien claro en esta mañana el mensaje del apóstol San Pablo. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, hay fe. Nuestra fe
Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, no tenemos futuro y no tenemos perdón de los pecados. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, que nos ha dado su unigénito Hijo para que todos los que en Él creamos no nos perdamos, entonces hoy podemos decir tranquila y satisfactoriamente, sean dadas gracias al Cordero. Sí, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, hablando de la resurrección, un filósofo francés en tiempos pasados le dijo a Tomás Carlyle. Tomás Carlyle era un predicador norteamericano. Le dijo este filósofo al predicador Carlyle que tenía la intención, escuche bien, que tenía la intención de crear una nueva religión que reemplazara al cristianismo, que iba a ser tan simple como saberse las tablas de multiplicar. Y su nombre sería positivismo. Pensaba darle a la nueva religión que él pretendía creer positivismo. Se dice que el predicador Carlyle, Tomás Carlyle, le alabó, le aplaudió, pero le dijo al filósofo que lo único que necesitas es lo siguiente: hablar como nunca hombre alguno hubiera hablado, vivir como nunca hombre alguno hubiera vivido, ser crucificado y resucitar de nuevo al tercer día y conseguir que todo el mundo creyera que seguía con vida. Entonces, le dice el predicador Carlyle al filósofo, entonces tu religión tendría la posibilidad de prosperar. Este predicador Carlyle tenía mucha razón. Todo, absolutamente todo, tiene sentido con la resurrección de Cristo. Sin ella no tenemos fe. Sin ella no tenemos perdón de pecados y no tenemos futuro. Ahora, amables hermanos que nos están viendo desde sus casas, amigos que nos están escuchando, mi pregunta: ¿seguirás tú al Cristo resucitado o no? ¿O seguirás todavía peleando por tu religión y peleando por tu tradición? Les quiero hacer énfasis en esto, amados, porque nuestra salvación no se trata de pertenecer a tal cual religión. Se trata de saber a quién servimos y a quién seguimos. Quiero dejarte esta reflexión para que la medites. ¿Le has de seguir? ¿Le has de servir? ¿Le has de aceptar? Porque escrito está en su palabra. Su palabra está llena de muchos textos, de muchos versículos que nos dan énfasis en saber que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La palabra de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis, llenada de fragmentos, de capítulos enteros, de versículos que nos hacen reflexionar acerca de la existencia de un Dios, de un juicio futuro. Y eso nos trae a nosotros esperanza, de que no estamos en un mundo desesperanzado, sino en un mundo con posibilidades mejores de cambiar. Inclusive ahora mismo, si nosotros tomamos la decisión de salir de nuestra mentira, de nuestro tradicionalismo, de oscuridad que nos han metido, y abrimos los ojos en el espíritu, en el alma, y aprendemos a reconocer y a darle el valor necesario al que murió en la cruz, al que resucitó de entre los muertos, al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está en nosotros, amados, decidir si seguimos y servimos al que es real y verdadero, o si seguimos dependiendo de una religión. Para finalizar, me despido con esto.
y lo utilizo como mi caballito de batalla. Las religiones son intentos del hombre por llegar a Dios. El Evangelio es el intento de Dios por llegar al hombre. La salvación viene de arriba. Jesús lo dijo. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella tenéis salvación. Y aquí está la salvación, en este maravilloso libro llamado Biblia. Gloria a Dios. Que el Todopoderoso nos guíe, nos ilumine, se nos revele para que podamos ser las personas que Él quiere que seamos. Oremos. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendice, hermanos, y para nosotros es una gran alegría poder comunicarnos con ustedes a través de estos medios y poder saludarles. Y mis amados, aunque no nos podamos reunir allí en nuestros templos, pero ahí en nuestra casa podemos reunirnos, porque recuerden, mis amados, queridos amados en Cristo Jesús, que el templo es de nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y quiero compartirles una palabra del Señor en Primera de San Pedro, antes de que oremos. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 3. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo